En estos días y debido al movimiento militar que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, la atención está puesta en la esperanza de que caiga el señor Maduro. Algunos piensan que va a caer, que su salida es inminente. Otros dicen que es más de lo mismo, que es puro humo. Y estamos los que estamos en algún lado en el medio que simplemente decimos NPI. No procesamos información, no sabemos si va a caer o no. Posiblemente este video futuro no tenga ningún sentido o posiblemente sí. Lo cierto es que valdría también la pena preguntarse qué va a hacer de Venezuela una vez que caiga este señor. Una vez que ese día, suponiendo, vale la pena aclarar que hago este video suponiendo que cae todo el sistema chavista, porque no se trata de la caída de Maduro, se trata de la caída de absolutamente todo ese sistema y que tenemos un cambio de sistema o una apertura a lo que sería un sistema democrático. ¿Qué tipo de país heredaríamos? ¿Qué problemas enfrentaríamos? ¿Y qué tan difícil sería, digamos, recuperar el país? Y bueno, para serles totalmente claros y sinceros, sí, el primer día sería de celebración, júbilo y felicidad, pero lo cierto es que tendríamos que sacudirnos la tierrita, dejarla rumbo y ponernos a trabajar, porque la situación en Venezuela pinta color de hormiga y el país que heredaríamos después del chavismo sería uno efectivamente en ruinas. Problemas vamos a tener miles, cosas que superar miles también. Yo voy a enfocarme en este video en los dos principales problemas que creo que habría que tratar. No sé si solucionar sea la palabra correcta, pero digamos tratar, por lo menos desde el principio, para que haya gobernabilidad y para que la gente pues no se desilusione. Y el resto de los problemas pues también habrá que tratarlos con cierta urgencia, ¿no? Ciertamente es una situación complicada, pero bueno, voy a decir los dos puntos que yo creo que son los más importantes. El primero es el tema militar, policial y paramilitar. Y el segundo es el tema económico. ¿Y por qué el primero es el militar, policial y paramilitar y no el tema económico? Porque bueno, aunque odie decirlo, la razón fundamental por la que Maduro está ahí es por eso. Es por los temas militares, policiales, por los hombres de arma, que son los que mantienen a ese tipo en el poder. Y sin un acuerdo entre la democracia y esos hombres de armas, pues la gobernabilidad a mediano y a largo plazo se hace sencillamente imposible, es una fantasía. Entonces hay que hacer un acuerdo tragando grueso, ¿no? Tragando grueso entre el sector militar, policial y el gobierno, pues, democrático, ¿no? ¿Por qué digo tragando grueso? Bueno, porque amigos, va a tener que haber una especie de ley o una especie de, no sé si ley, pero algo que sea algo así como una amnistía y no solamente amnistía, sino posiblemente hasta hacerse la vista gorda en algunos casos. A lo que me refiero. Cuando se habla de la palabra justicia, o mejor dicho, muchas personas quieren que cuando caiga Maduro haya justicia. Es decir, que todas las personas que colaboraron con ese sistema paguen. Ahora bien, lo cierto es, porque es un sistema criminal, lo cierto es que cuando un sistema criminal como el de Maduro, que está hecho para de manera sistemática y continuada violar derechos humanos y reprimir a sus propios ciudadanos, cae, es difícil que todos paguen, porque sencillamente todos son culpables. Hoy, año 2025, todos los hombres de armas tienen responsabilidad por lo que está pasando en Venezuela. Y no los puedes hacer pagar a todos, porque aparte los necesitas para el gobierno futuro, para que haya gobernabilidad. Aparte no los puedes hacer pagar a todos porque abrirle un caso a cada funcionario es sencillamente imposible. El Tribunal Supremo de Justicia ni siquiera tiene la capacidad de hacer eso, sin tomar en cuenta que el sistema de justicia también hay que, digamos, reformarlo, ¿no? O, digamos, reestructurarlo totalmente. Entonces serían unos casos infinitos que no llevaría a ningún lado y que judicialmente, psicológicamente y procesalmente es prácticamente imposible de llevar a cabo. Así hayan cometido una que otra cosa que haya beneficiado al gobierno o hayan tenido omisión en cosas, lo vas a tener que perdonar a prácticamente todos. No a todos, a prácticamente todos. Y para decir quiénes son los que sí van a pagar, vamos a dividir estos grupos de militares y policías en tres grandes grupos. El primero, los que dan las órdenes, los líderes. En segundo plano, serían los que violan los derechos humanos. Y en tercer plano, serían todos los demás. Todos los demás van a ser absolutamente perdonados. Inclusive si llegaron a hacer alguna cosa como detener a alguien por tener una foto en contra de Maduro en una alcabala. Todos, absolutamente todos,
van a ser perdonados. El primer caso, lo más seguro es que se vayan del país o si no serán encarcelados, pero aquí los que van a utilizar como piñata y los que van a pagar todos los platos rotos van a ser los que violaron derechos humanos. Ese desgraciado va a pagar y lo van a utilizar como piñata y lo van a perseguir para 3 cosas fundamentales: para que el gobierno muestre que hay justicia, para que la gente siente que hay justicia y para que el resto de los funcionarios se puedan lavar la mano como a Poncio Pilates. Es decir, aunque estos funcionarios hayan colaborado con ese tipo, van a decir, no, el culpable no soy yo, el culpable es él. Él fue el que lo hizo. Entonces, cumple una triple matiz. La pregunta, y por eso agregué el tema paramilitar, es si esta amnistía y ley de vista gorda se va a extender al tema de los grupos paramilitares, como los llamados colectivos. La pregunta es si vamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, que cometió específicamente el señor Caldera, que no solamente liberó a todos, a Chávez y a todos los que ejecutaron el golpe de Estado del 98, sino que también hizo una ley como de amnistía, donde todas estas personas que formaban parte de la extrema izquierda eran perdonadas en función de pacificar el país, algo por el estilo. Spoiler, déjenme decirles que Caldera, aunque está muy mal hablado de él y aunque evidentemente yo no estoy de acuerdo con esto que hizo, su primer gobierno para mí fue uno de los mejores y estoy dispuesto a debatirlo con quien sea. El primer gobierno de Caldera para mí fue uno de los mejores. Ciertamente el segundo fue excelentemente un gran error. Pero ok, volviendo al tema, habría que preguntarse si este gobierno democrático, suponiendo que sea de Edmundo González y María Corina, van a hacer esta ley de perdón que se tiene que aplicar a los militares y a los policías, se va a extender a estos grupos paramilitares en función de pacificar el país. Para mí sería un gran error. Para mí hay que pacificar y extender la amnistía para los policías y para los militares en función de que ellos sean los que apresen y persigan a estos grupos paramilitares. Efectivamente, que tampoco es que le estamos pidiendo algo extraordinario, ¿no? Esto es lo que normalmente tendrían que hacer, ¿no? En un país normal. El segundo tema es el tema económico, el que posiblemente afecte a los venezolanos más en este momento, y ese es otro tema también, digamos, complejo. Los números de Venezuela ciertamente son preocupantes, pero más allá de aburrirlos con estadísticas y datos que a nadie le importan, yo creo que vamos a pensar lo que sería posiblemente lo que tendría que hacer el gobierno para medianamente solucionar este problema. Lo primero que yo creo que habría que hacer es generar confianza, ¿no? La base de la economía es la confianza. Los grandes países, las grandes potencias se construyeron a base de confianza. Tú invertías tu dinero en Estados Unidos porque tú pensabas que ese país iba a seguir siendo lo que es, ¿no? El superpaís. Yo estoy hablando que Venezuela vamos a tener un nivel de confianza como el de Estados Unidos, evidentemente no, pero sí necesitamos recuperar, aunque sea un estado de confianza lo suficientemente sano o grande para que algunas personas se sientan motivadas y empresas transnacionales se sientan motivadas a invertir en el país, ciertamente. ¿Cómo se recupera la confianza? Pues son temas complicados, amigo, porque lo primero es que cómo le aseguras tú a esas empresas de que en los 3 días no va a venir otro militar loco a tumbar el país y va a acabar con todo lo que estamos construyendo, ¿no? Tomando en cuenta que venimos de 26 años de dictadura. Entonces, bueno, es bastante complejo. Pienso que lo primero que habría que hacer efectivamente es reestructurar el Banco Central de Venezuela. Yo pienso que el Banco Central de Venezuela debe ser incluso más descentralizado e imparcial que el mismo CNE. Aunque el CNE, evidentemente, es el ente electoral. Si le preguntas a un ciudadano común que de las instituciones, ¿cuáles deben ser descentralizadas y no dependientes del Ejecutivo? Evidentemente la respuesta es todas, pero la gente pensaría que el CNE es la que más. Pero yo pienso que el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela tiene que volver a ser una institución seria, que emita reportes serios, manejado por civiles. Tiene que volver a trazarse, digamos, unas metas en cuanto a la inflación, con las tasas de interés. Es decir, tiene que volver a ser un ente profesional para que haya unos reportes serios y pueda generar confianza a las personas que vengan a invertir en el país. Lo segundo viene de la mano y serían los acuerdos que pueda llegar con países como Estados Unidos, por ejemplo, que estaría muy interesado en invertir en el país después de la caída de Maduro, ¿no? Y el segundo punto del tema económico es un proceso de desmilitarización de la economía. Los militares tienen que, y por eso es complicado también, porque los militares están 26 años acostumbrados a chupar de todas los sectores económicos, ¿no? Eso parecerá un chiste, pero en Venezuela existía cosas como el militar del arroz. Entonces era un militar que se encargaba de la producción y distribución del arroz. Y andaba comiendo siempre, o sea, comiendo me refiero no comiendo arroz, me refiero a chupando, llenándose de dinero de esa corrupción manejada por un militar. Todo eso tiene que acabarse.
todo tiene que estar absolutamente desmilitarizado. Tiene que volver a ser los civiles, profesionales, los que tomen esos cargos importantes. Por ejemplo, PDVSA sería el caso más obvio, en todos los sectores, pero PDVSA es el caso más obvio, ¿no? A pesar de que sacar a todos los militares de ahí, y que vuelva a ser una empresa dirigida netamente por civiles, por una junta directiva de profesionales, de ingenieros petroleros, tal cual lo que era antes de que Chávez llegara al poder. Aquí hay muchas personas que dicen, no, pero no digas eso porque la gente le tiene arrechera a la Cuarta República, no importa. Hay errores del pasado que no se pueden repetir, como lo que dije de Caldera, pero hay otras cosas que tienen que ser tal cual. Y PDVSA tiene que ser tal cual lo que era antes de que el golpista de Chávez llegara al poder, saliera con un silbato y empezara a votar gente. Inclusive, capaz que esa misma gente sería la que tendría que volver a dirigir PDVSA. Es decir, PDVSA, una junta directiva de civiles, de profesionales, que tomen las mejores decisiones en esta área. Y así con los demás sectores petroleros, ciertamente, ¿no? Fomentar la inversión y desmilitarizar el país, para mí, desde el punto de vista económico, es lo más importante que hay que hacer. Sin embargo, amigos, esto va a corto y a mediano plazo, así que también habría que pedir ayuda. No sé a qué institución, ciertamente de eso no estoy muy bien informado, no sé si al Fondo Monetario Internacional, no sé quién, pero a alguien habría que pedirle ayuda porque heredamos ciertamente un país en quiebra. Y aunque yo no soy una persona de izquierda, voy a hacer posiblemente un video hablando de esto. La inversión en lo social se hace necesario porque, o sea, bajo la forma en que está el sistema educativo, que los niños no están comiendo, que no están yendo a clases, tú necesitas una inversión social para que esas personas puedan tener un mínimo y puedan volver a despegar. Así que seas de derecha o de izquierda, la inversión social bajo el país en quiebra que heredaríamos sería necesaria y pedir ayuda también sería necesario. Así que bueno, estos fueron para mí los dos grandes puntos que hay que tratar. Sin embargo, aunque hay otros miles de problemas, ¿no? Sé que me salto millones, el tema educativo, el tema de la salud. Pero bueno, yo creo que el tema educativo de la salud viene de la mano también con el tema económico. Hay muchas cosas, como digo, que hay que tratar en Venezuela y la situación sería color de hormiga. Por eso digo, sacudirse la tierrita, 3 birritas y ponerse a trabajar, amigos, porque la realidad es que heredaríamos un país quebrado después del chavismo. Sin embargo, yo estoy bastante esperanzado. Y lo cierto es, ¿y por qué yo podría estar esperanzado ante un país que heredamos prácticamente quebrado? Pues básicamente por la gente, ¿no? Si algo nos han servido estos 26 años en desarrollar una resiliencia que es lo que ha permitido a otras naciones convertirse en lo que soy hoy en día. Pongo el ejemplo de Alemania. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, después de perder la Segunda Guerra Mundial y quedar absolutamente dividida y destruida, nadie daba un centavo por ese país. Aunque efectivamente es una situación, digamos, distinta. Alemania queda en el centro de Europa, geopolíticamente hablando, etcétera. Es una situación distinta. Yo creo que eso que llaman el milagro económico alemán, es decir, que Alemania pasara de ser un país absolutamente destruido a hoy en día a convertirse en prácticamente el motor económico de Europa, es producto efectivamente también de esa misma gente que desarrolló una resiliencia importante por vivir tantos conflictos dentro de su país. Entonces yo cuando veo al venezolano emprendiendo, trabajando, luchando a pesar de toda la crisis, yo siento que muy posiblemente dentro de 20 años, a pesar de todas las circunstancias, si es que cae Maduro, por supuesto, porque sin esto no hay nada, yo creo que muy posiblemente estemos hablando de un milagro económico venezolano y gracias a la gente, resucitemos como el ave fénix. Y antes de hablar de estadísticas y números que yo tengo a la mano, ese sería ese tema.